Ok, entonces, empezamos. Ya, ¿qué tal? Entonces, esta sería nuestra segunda reflexión. Em, ¿Cómo están, chicos? Espero que muy bien. Ya, a ver, entonces, como forma de resumen, este capítulo nos habla sobre las palabras de afirmación y nos habla sobre un concepto muy importante que creo yo que debemos tener en cuenta, que es que las palabras tienen mucho poder. Es decir, eh, bueno, podemos darnos cuenta en ejemplos cotidianos que incluso cualquier forma en la que digamos las cosas puede afectar a una persona, incluso a nosotros mismos. Entonces, como que tomar en cuenta de que las palabras sí tienen esta influencia tal vez en los sentimientos de las demás personas, sí es muy importante que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a veces podemos hacer algo malo o algo bueno. Y yo creo que sí es preferible hacer cosas buenas. Entonces, ¿qué les pareció? Me parece súper chévere porque, o sea, por ejemplo, como tú dices, o sea, puede ser tanto algo malo como algo bueno. O sea, en general, no entrando todavía en la parte de este tipo de lenguaje del amor que serían las palabras de afirmación, me quería centrar un poquito en la parte que tú mencionaste de que las palabras tienen poder, ¿verdad? Y digamos, no solo cuando dices algo bonito, sino también cuando a veces uno actúa por impulso, digamos, y puede decir ciertas cosas como hirientes, tal vez a una persona que uno quiere mucho. Tal vez estamos enojados, nos dejamos llevar por la ira y actuamos así, como sin pensar antes de hablar, y podemos decir muchas cosas que hieren. Por ejemplo, a mí me pasó que como yo soy de la costa y soy de Guayaquil, entonces cuando yo llegué acá, me acuerdo que en primer semestre tuve como ese choque cultural, digamos, de que nosotros somos como que un poco más directos, como de decir las cosas así como que muy, muy fuerte, digamos, ya. Entonces, me pasó o sea, mi grupo de amigas de primer semestre se sentían como un poco mal por eso, o sea, como un poco ofendidas, como que yo les estaba faltando el respeto o algo, cuando para mí era como que, o sea, mi forma de ser ya. Y entonces, pero no es como que le puedes como tratar mal a alguien y decirle como, ah, no, es mi forma de ser, ya. Y entonces, o sea, con el tiempo entendí que tenía que adaptarme a eso. Entonces me di cuenta que lo que yo decía, o sea, realmente causaba como cierto daño, digamos, en ellas, como en la vida cotidiana, así en la U y así. Entonces, es como algo que tuve que ir cambiando muchísimo con el tiempo y me di cuenta así de que no está bien. Y desde ahí como pienso mil veces las cosas antes de decirlas, como para no tener problemas con amistades o cosas así. Y es como que súper bueno eso, porque uno aprende a ser un poquito más mesurado con las palabras y también un poco más prudente, porque a veces hay situaciones en las que no podemos como solo hablar por hablar, a eso me refería. ¿Les ha pasado tal vez? Bueno, yo también con este capítulo, por ejemplo, yo no soy una persona que expresa mucho, como el libro dice, de las palabras de afirmación, habla de palabras de elogio, palabras también de admiración, por ejemplo. Entonces yo, en cambio, soy una persona un poco más distinta, que no le gusta tanto expresar palabras o más que eso, sería básicamente, digamos, elogiar incluso a mis padres o amigos. No soy tanto así porque la verdad es, no sé, creo que es asunto ya de personalidad, pero eh, yo prefiero demostrarlo de otra manera, tipo en acciones, por ejemplo, si es que amigos, familiares necesitan ayuda, yo puedo estar ahí ayudándoles, digamos, en cualquier asunto, entonces no es tanto, yo tanto no soy mucho de palabras, pero más de acciones. Entonces creo que también a veces muchas personas se sienten como ofendidas por eso, porque dicen que tú no eres grato, por ejemplo, a veces tus padres pueden pensar que tú no eres grato porque no les dices constantemente que los quieres o que estás agradecido por la unión familiar, por ejemplo. Entonces, básicamente puede haber ese malentendido. Entonces, digamos, a veces sucede eso, digamos, en mi caso, pero no es porque yo sea así o porque no tenga esa conexión, sino porque a mí también me cuesta un poco también decir palabras así, dice palabras de afirmación. Entonces también es algo que creo que debemos trabajar también, pero también saber entender que las personas tienen su propio lenguaje de amor, que a veces no es solo palabras, sino también otro tipo de formas de demostrar, digamos, el amor. Sí, bueno, en mi caso yo también sí se me hace un poco complicado que, no sé, no me siento tan cómodo diciendo cosas así como que
yo las doy por hecho a veces. Y sí me he dado cuenta, por ejemplo, en trabajos de grupo, cosas así. eh, Cuando, digamos, alguien hace un buen trabajo, yo no tiendo a decirle como que lo hiciste bien, sino es como que después, no sé, como que me da ganas de invitarle a alguna cosa o algo así. Entonces, no es como que en ese momento le digo, wow, lo hiciste muy bien, qué buen trabajo, cosas así, sino como que sí doy por hecho muchas cosas. Y también cuando me lo dicen a mí, no lo sé, no, siento que no lo tomo así como la persona quisiera que yo lo tomara. No sé, tal vez porque no, no sé, no lo siento mucho o tal vez en algunos casos mm, tal vez no era como que no me sentía en ese momento cómodo con esas palabras. Entonces, ajá. Ay, sí, Esteban se salió. ¿Qué le pasó? No sé si le esperamos un ratito porque se Sí, sí, salió. espérémosle nomás. Sí. Sí, creo que se le fue el internet o alguna cosa. Pongámosle pausa a la reunión para que no pase el tiempo. Sí, Ya, a ver, ahí estoy grabando de nuevo. No, se me, Se te fue el internet. no, se me apagó la computadora. Ay, no, ya. Entonces, acabando un poquito lo que estaba diciendo, sería como que también en muchos casos no digo las cosas porque yo las pienso y es como que digo, no es necesario porque a veces yo tomo en cuenta de que la persona ya sabe que es buena. Entonces, no sé, tal vez me pasa conmigo mismo, como que yo sé que puedo hacer algo. Entonces, si alguien me dice, es como que ya lo sé. Entonces, yo a veces pienso que eso también les pasa a las otras personas y tal vez por eso no digo en voz alta mis pensamientos. es interesante eso, como que damos por hecho que la otra persona lo sobreentiende, cuando a veces Sí, como sí, que la sí. gente necesita que tú le afirmes. O sea, creo que por eso como se llama palabras de afirmación, como ya sabemos que pasa esto, pero como que necesitamos recordarlo a veces a la otra persona, ya sea en amistad o en una relación también pasa muchísimo. Ujú. Y bueno, y en relación con eso, una parte que yo estaba resaltando del libro era la que dice que a veces todos necesitamos que alguien nos dé una palmadita en el hombro y diga, vaya, lo hiciste genial. O sea, a veces necesitamos que alguien nos diga que estamos haciendo las cosas bien o nos diga su opinión para saber o sea, para realmente sentirnos bien haciendo algo, diciendo algo, lo que sea. Y entonces como que, pero a veces eso se vuelve tan necesario que digamos, si alguien no lo hace, puede bajar nuestra autoestima incluso, o nos podemos sentir mal, o que no somos suficientes, o que no estamos haciendo las cosas bien. Y creo que, o sea, tal vez sí está bien como saber la opinión de nuestros amigos y todo, pero yo siento, o sea, a mí me pasa mucho. Y es como, yo siento que eso como te hace más daño que algo bueno, ¿sabes? Porque, o sea, es suficiente que si tú crees que, o sea, tú eres el que deberías aprobar si estás haciendo las cosas bien y decirte cosas bonitas, como en lugar de esperar que alguien te las... O sea, si alguien te las dice, chéverísimo, pero no deberíamos como depender de eso para tener un buen autoestima o cosas así. No sé qué opinan. Sí, sí, la verdad se me hizo muy interesante porque en el hecho digamos, las relaciones en el trabajo debe ser muy importante, ¿no? Porque no sabemos cómo se siente la otra persona en el día y digamos como que justo esa palabra de ahí fue como que la que le impulsó a que fuese mejor. O no sabemos cómo está en su casa, no sabemos cómo está, yo qué sé, tiene algún problema familiar. Entonces, digamos, como que es el siempre, el no perdemos nada diciéndole, entonces sí sería bueno decirle, porque a fin de cuentas es como que yo creo que le haría sentir mejor incluso de lo que se está sintiendo. Y si se está sintiendo mal, pues mucho mejor, porque tal vez incluso nos puede contar y podemos ayudarle más. Y yo creo que sí es importante como que este aspecto de las palabras y decirle la palmadita en la espalda para ayudarle, ¿no? A veces uno piensa que puede solo, pero en realidad solo necesita ese impulso. Puede pasar mucho, como tú dices, en el trabajo, o sea, como digamos, en la motivación de los empleados. Me parece que una de las partes de la teoría de Maslow, que es quien propuso la teoría de la motivación de los empleados, mencionaba eso, que a veces necesitan como que tú les recuerdes constantemente y les digas como que cosas buenas para que ellos se motiven y trabajen aún mejor. Y, o sea, y como que es bonito, ¿no? Y mejoran su rendimiento y es súper bueno para la empresa. Sí, yo también concuerdo con eso, de que hay que también alentar a las personas por el hecho de que no sabes qué situación pueden estar atravesando. Vemos en el trabajo, por ejemplo, o también en los estudios, que también es un entorno a veces estresante. O también, o no solo en los estudios, también en asuntos deportivos o artísticos, por ejemplo. Una persona que está en un deporte, ya sea de manera competitiva,
también necesita palabras de aliento, porque obviamente se está esforzando. También una persona que está en el ámbito artístico, por ejemplo, que está practicando algún tipo de música, digamos, algún tipo de instrumento, también necesita apoyo. Entonces, en estos casos yo creo que es importante darles ese ánimo, pero también siendo un poco, o sea, realistas, por ejemplo, si la persona no está rindiendo bien, no le vamos a decir, tú todo lo puedes o eres el mejor. No digo que no es, que esté mal, sino de que el asunto es que hay que irnos más a fondo de preguntarle qué está pasando. Por ejemplo, tú no estás viviendo bien, pero es por algo. O sea, es más de hecho de que tiene que ser algo que te permita profundizar en qué sucede con esa persona y saber que esa deficiencia que tienen en su trabajo, en los estudios, se debe a algo que sea externo, más no como él como persona. Entonces, eso también es importante, creo yo, que es también saber reconocer esos problemas para así poder ayudarles, no solo motivar así sin sentido, como hay muchos ejemplos de gurús de motivación que solo dicen, levántate a las 5 tú puedes, tú todo lo puedes, mentalidad positiva, mente de tiburón, otras cosas, no, o sea, también que ser un poco más realistas, saber la situación de cada persona y saber cómo tú puedes abordar esa situación, si es que esa persona te permite, si tú también tienes la capacidad de ayudar. Sí, y verás, por ejemplo, eso creo que se conecta full con lo que ya vimos de la autoeficacia, porque como tú decías, si es que está haciendo las cosas mal, no le vas a elogiar para que crea que las está haciendo bien. Entonces yo creo que ahí tiene mucho que ver con eso, como que elogiar más bien las actitudes o tal vez, bueno, sí, prácticamente las actitudes, porque bueno, es una persona que tiene una actitud buena, aunque se esté equivocando, lo está haciendo bien. Entonces, yo creo que, por ejemplo, eso me ha pasado mucho. Cuando juego, por ejemplo, porque, bueno, con mi papá teníamos un equipo de fútbol. Entonces, yo cuando era pequeño, como que no jugaba nada, nada, nada. Ya, y eso creo que también les dije a los de control. Y era como que no jugaba nada, pero mi papá me decía como que dale, dale. Y ese, no sé, esas palabras no sé cómo explicarlas, porque no eran como elogios como tal, sino eran como que alientos para que le siga intentándolo, eran como que súper útiles, más que diciéndome como que sí lo estás haciendo bien, sí lo estás haciendo bien, sino más como en las palabras de dale, 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 tú puedes, algo así. Y yo creo que es algo que a todos nos ha pasado, ¿no? Como en eso, en lo que ya nos queremos rendir a veces, como esas pequeñas palabras, por más pequeñas que sean, nos motivan full y nos ayudan a seguir adelante, creo yo. Súper bonito. Igual con lo que mencionas de la autoeficacia, también creo que es importante, o sea, elogiar, sí, pero también decirle qué capacidad tienen para lograr. Digamos, si una persona, digamos, un estudiante sacó 10 en un examen, no le vas a decir eres, no sé, un super genio, sino, o sea, te fue bien porque estudiaste. Entonces esa persona sabe que porque estudió, porque tiene la capacidad de, o sea, de estudiar, de prestar atención, de ser responsable, le permitió conseguir esa calificación. Porque como dice, a veces la autoestima te puede jugar una mala pasada porque como tú crees que ya sabes todo, entonces no te vas a esforzar más porque tú ya eres, como te dicen, el mejor. Como eres el mejor, según tú, no te vas a esforzar más y eso te puede bajar tu rendimiento. Pues también creo que es elogiar, pero también hacerles ver o sea, que su capacidad también puede seguir mejorando a cada vez. Entonces yo creo que también más que palabras de elogio, también hay que tener palabras también digamos, de impulso, por así decirlo. O sea, que esa persona sepa que puede lograrlo, pero siguiendo, digamos, el mismo método que está haciendo o quizá aprendiendo más o poniendo un poco más de esfuerzo. Entonces yo creo que también es importante no desviarse tanto de solo elogiarle, porque a veces puede crear ese tipo de burbuja de que pues yo como soy el mejor, no necesito esforzarme más, sino también ser realistas en ese sentido. Sí, yo creo que tiene mucho que ver también con lo que les mencioné al comienzo sobre el tono de cómo se dicen las cosas. Porque, por ejemplo, sí me hizo muy interesante una frase que dice exacta, que dice la respuesta amable calma el enojo. Entonces, es como en estos casos en los que yo creo que es muy importante la comunicación, en cualquier relación, yo que sé, hermanos, familia, pareja, así, porque muchas veces estamos sometidos al enojo. Entonces, siempre yo creo que existe alguna razón por la cual ocurren las cosas, ¿no?
Entonces, digamos, si es que estás tarde para alguna cosa y no sé, es como que la otra persona de ley se va a enojar. Entonces, está en ti como que decirle sí, pero es que tú no me dijiste antes, o decirle sí, no me dijiste antes, pero logré llegar. Entonces, como que el tono en el que le dices afecta mucho, digamos, a la otra persona. Y creo que ese también es una forma de como de dar amor con las palabras, porque muchas veces yo creo que, no sé si está mal, porque yo tiendo a ser muy sarcástico a veces, entonces como que hay personas que no lo entienden y yo siento que se sienten mal, pero es como que no, o sea, yo no trato de hacer eso, sino es como que sí, solo soy así. Entonces, a veces sí les explico y hay veces en las que, no sé, digo, capaz sí lo entendieron, pero no sé, es como que sí me deja esa duda pequeña dentro de saber si es que ellos se sienten mal o no. Y me ha pasado justo lo que te comentaba, como me pasaba con mis amigas. Es algo que pasa mucho y creo que a veces como que las personas también nos tienen que entender un poco, pero también tenemos que controlar un poco también la manera, como tú dices, no solo lo que dices, sino la manera en la que lo dices. ¿Algún otro tema tal vez que les haya llamado la atención? A mí me llamó el tema del perdón, una frase que dice en el libro mismo, puedo hacer algo que compense el dolor que te causé. Creo que aplica en muchos contextos, ¿no? Contexto familiar, amistad, relaciones de cualquier tipo, ¿no? Pero es una palabra un poco, digamos, por así decirlo, fuerte, porque, o sea, ¿qué tan dispuesto estás tú a perdonar algo? O sea, ¿hasta qué punto tú podrías perdonar algo? Entonces, no sé qué opinan ustedes, porque ¿qué no podrían perdonar, digamos, en ese sentido? Por más que te pidan perdón con palabras de afirmación. En mi caso, no sé qué tanto, porque no sé, tal vez no me he enfrentado a cosas tan fuertes, entonces no sabría decirlo. Pero yo creo que, no sé, tal vez cosas relacionadas no sé, o sea, Dios, ojalá no me escuche decir como que, por ejemplo, si choca a alguien y mata a otra persona y como es que te pide perdón porque ocurrió eso, entonces sí sería muy duro, o sea, en mi caso sería muy duro porque que se fue esa persona por tu culpa, ya, pero a fin de cuentas es como que no puedes hostigar a alguien por, no sé, tal vez por la decisión que tomó o por alguna simple casualidad que ocurrió. Es como que a veces simplemente no es su culpa y solo ocurrió. Entonces, es como que a veces sí tenemos que liberarnos y liberar a la otra persona. Porque yo creo que de nada sirve como que mantener ese arrepentimiento, no sé, esa venganza incluso, que no lleva a nada. Porque, como bien sabemos, la venganza no es buena, mata el alma y la envenena. Entonces, eh, a veces yo creo que sí es bueno pasar al perdón más rápido. O sea, tal vez como que sí sufrirlo después, pero liberar a la otra persona para que también sufra y tenga su duelo a su tiempo. Es como que no sufra sin tener la respuesta. ¿Ya? Entonces es como que para incluso alivianar su dolor. ¿Ya? Y nosotros también como que al mismo tiempo lo haríamos. Y como decía en el libro, sí, exactamente es como esa liberación del enojo que tenemos por dentro. Yo iba a decir que yo siento que, o sea, por más que algo nos duela, lo que sea, tal vez hay cosas que, digamos, no se perdonan enseguida, por así decirlo, sino que necesitamos como un proceso, dependiendo de qué tan fuerte haya sido la situación. Ya hay situaciones extremas como la que tú comentabas, pero yo creo que, o sea, con el tiempo, como tal vez todo pasa, pero igual como nuestro corazón se va llenando como de ofensas, de rencores, sentimientos de venganza y de que querer hacer justicia por nuestras propias manos y cosas así. Entonces, yo creo que eso no nos hace bien, como a nosotros mismos. O sea, yo creo que sí hay que aprender como a perdonar, como ya digo, tal vez todo tiene su proceso y cada quien perdona como a distintos tiempos. Y entonces, digamos que si tú le demuestras a alguien que no le has perdonado, también esa persona se sigue sintiendo mal por lo que hizo y es como que le sigues agrandando una culpa y una culpa. Y es como, yo creo que tal vez todos cargamos con alguna culpa en nuestra vida. Y entonces es como, es súper feo, ¿sabes? Tener esa culpa, por más pequeña que sea. Ahora imagínate si una persona hizo como que algo tan grave y como nosotros, no sé, no le perdonamos. O como a veces como por orgullo, es como, ah, no, no te voy a perdonar. Como yo que sé, un amigo,
no sé, a ustedes les gustaba alguien y como que su amigo pa, resulta que estaba saliendo con esa persona, ya, cuando sabía que a ustedes les gustaba, ya, como algo así, por ejemplo. Y es como, no, no, no te voy a volver a hablar, ya. Y es como que chuta, y luego esa persona se siente súper mal, no sé qué. Bueno, a mí me pasa que yo me pongo a pensar en lo que piensa la otra persona, o sea, siento que a veces me paso un poco de empática, no sé si está bien, pero creo que si es alguien que nos importa o que, o sea, para que algo nos haya dolido tanto, esa persona tuvo que ser muy importante para nosotros, por ejemplo. Entonces, como que si esa persona como te sigue importando a pesar de lo que hizo, yo creo que con el tiempo, o sea, como vas a ir perdonando, sanando y vas a tener tu proceso, pero yo creo que sí es bueno como no tener el corazón lleno de cosas malas, porque a veces uno puede llegar a hacer cosas de las que después se va a arrepentir. O sea, en ese momento tal vez te dejas llevar, como ya digo, por el sentimiento de venganza o lo que sea, pero como tú dices, eso no te trae nada bueno, entonces como más te haces daño a ti mismo, porque ahora vas a cargar otra culpa por querer hacer como que por querer hacerle daño o tal vez querer hacerle lo mismo a la otra persona y es como, chuta, no, pues ya cargabas ahora como el sentimiento de que te hicieron algo y ahora tú hiciste algo y es como terrible. Entonces sí, yo creería que hay que ser como un poco más calmados en ese sentido y como a veces aprender a perdonar, digamos, y a escuchar nuestro corazón, como a ver qué tan sano está. ¿Qué opinas, Juan? Ujú. Igual, o sea, lo que mencionaste tú, David, del asunto de, bueno, del accidente, bueno, creo que es un caso un poco extremo que puede pasar, ¿no? Pero pongamos el caso ya un poco más, o sea, más familiares. Y creo que tú, o sea, de perdonar, yo creo que sí puedes perdonar, como dices, de no llenarte de ira ni de rencor. Pero, o sea, depende también de qué tipo de acción haya cometido la otra persona. Por ejemplo, fue un accidente, o sea, no estuvo consciente de por qué lo hizo, y entonces o fue un tipo de, o tú mal interpretaste algo, por ejemplo. Entonces ahí también tú, o sea, puedes perdonar porque sabes que la otra persona no lo hizo con intención o con malicia, sino que fue un caso fortuito que ocurrió y te afectó, pero aún así tú puedes perdonar porque no es algo que tenga como es un conflicto con otra persona, sino más bien es una casualidad, por así decir. Y también a veces la gente actúa por ignorancia, o sea, porque a veces desconocen de un tema o porque todavía no tienen la suficiente madurez, entonces actúan de manera impulsiva y te pueden a veces causar daño, entonces, pero tú también creo que es, o sea, puedes perdonar, ¿no? Pero creo que ya en casos como, por ejemplo, que ya son, digamos, ya, o sea, son conscientes de lo que están haciendo, ya saben lo que están haciendo, o sea, tienen conocimiento, hasta incluso planean todo, lo hacen con malicia, o sea, que ya tienen un plan hecho, entonces ahí creo que no se podría perdonar. O sea, yo digo, por suerte no he vivido algo así, que una persona, o sea, haya hecho algo, cosas así, pero hablo de manera general, ¿no? O sea, a lo mejor uno de ustedes haya vivido algo así, o tal vez no, pero creo que dado ese caso donde una persona que haya cometido un tipo de malicia ya, pero digamos ya estructurada, así, planificada y todo eso, yo creo que sería muy difícil perdonar ese tipo de cosas porque tú sabes que la persona lo hizo con intención. O sea, tú podrías perdonar cosas así como, cosas así que sean como alguien que, digamos, tú peleas con tu familiar, por ejemplo, peleaste. Pero no peleaste porque tú querías pelear o tenías planificado pelear, sino porque fue un momento que se dio y en el momento de la imposibilidad, del enojo, tú actuaste. Pero no fue porque tú planeaste eso, sino fue en ese momento se dio y ocurrió el altercado. Entonces tú puedes perdonarlo, pero no sé qué opinan si ustedes en ese caso perdonarían o no. Sí, yo creo que sí, porque en muchos casos, como te dice, no está planeado y es como que también debemos tomar en cuenta de que la naturaleza humana se basa en que no tenemos un plan perfecto para todo. Es como que estamos acostumbrados siempre a improvisar o a buscar soluciones de la nada. Entonces, como que si es que algo así aparece, obviamente no vamos a reaccionar con nuestras habilidades al 100%. Y por eso tenemos que como que entrenarlas, ¿no? Yo sí, porque es como que no siempre tienes que explotar, no siempre tienes que hacer sentir mal a otra persona, ¿no? Es la idea como que de poco a poco ir buscando la mejor manera para resolver las cosas. Entonces, yo creo que sí, sí es muy importante perdonar en ese caso, porque no sé, es como que las cosas que pasan en familia siempre, ¿no? Como que una tía se enoja con otra tía porque no le acompañó a comprar al mercado. Entonces se pelean y ya no se hablan, ¿no? Entonces como que sí, o sea, está bien, enójense, pero lo importante es que al final se perdonen. O sea, tienen que llegar al punto en el que dicen, sí, yo lo hice mal por enojarme, y sí, yo lo hice mal porque no te acompañé, llegamos a un consenso, ahora vamos todos los sábados a comprar. Así nadie se enoja. Entonces, sí, es como que
a veces falta ese pedacito de comunicación que hace que, que, que se vienen estos problemas, ¿no? Como que sea innecesario llegar a un punto más crítico solo por un malentendido. Sí, y es interesante porque, o sea, el libro también estaba mencionando que, o sea, nosotros no podemos borrar el pasado, o sea, no es como, digamos, al hecho de decir, me perdona, significa que voy a borrar la acción que hice, porque, claro, no se puede, pero, o sea, lo que sí, o sea, dice, solo podemos confesarlo y aceptar que estuvo mal, por supuesto, o sea, es como aceptar la culpa, pero, o sea, también lo que importa es que tú intentes actuar de manera diferente en el futuro. O sea, es como qué prometes para cambiar o qué puedes hacer para hacerle sentir mejor. Como por ejemplo, tú dijiste el caso de las tías, ajá, muy, muy típico, muy X. Es como, ok, ya, ahora vamos a hacer compras todos los sábados. Ya, algo así de simple, por ejemplo. Y así con cada cosa. O sea, que por más pequeño o más grande que sea, haya sido el error o de quien sea, lo que sea, hay una solución. O sea, como el qué puedo hacer para hacerme sentir mejor. Pero a mí me pasó, o sea, como eso me pasa mucho. Es como yo digo, ok, está bien, pero como, ¿y ahora qué prometes hacer para eso? Como para que los dos mejoremos nuestra relación y volver a lo que era antes, como, ¿qué prometes? ¿Ya? Entonces, o sea, el libro dice, una vez que confieso mi fracaso y pido perdón, puedo buscar la posibilidad de restitución. Una persona amorosa, una pregunta amorosa es, ¿puedo hacer algo que compense el dolor que te causé? Y creo que es algo que pasa muchísimo, ¿no? O sea, como buscamos la manera de que la otra persona se sienta mejor, como de compensarla de alguna manera, como chuta, ok, yo qué sé, me imagino que estoy en una relación amorosa y es como llegué tarde a una cita porque, no sé, me levanté tarde, lo que sea. Y es como, ok, ¿qué hago? ¿Le compro unas flores? ¿O qué hago? ¿Le hago un dibujo? ¿O le llevo al lugar que a esa persona le gusta? ¿O le regalo algún detalle que mencionó que le gustaba de cualquier cosa? Entonces es como tú demuestras que estás arrepentido y como de esa manera retribuir como el daño que hiciste, digamos, el daño que le causaste a esa persona. ¿No? Yo también creo que, por ejemplo, las palabras de afirmación, o sea, el perdón, por ejemplo, tampoco es algo mágico. O sea, no es que por decir perdón todo se va a arreglar y se va a reestructurar como era antes. Entonces, como dices, o sea, puede volver a como era antes, ¿no? O sea, peleas así insignificantes, por ejemplo, peleas entre familia y que te peleas con tu primo, pero no es que le vas a odiar y que ya la relación queda, se haya muerto, sino que pueden regresar otra vez, pero hay casos donde yo creo que a veces ya el asunto es un poco grave, que ya no puedes tú ya regresar al mismo hecho, ni siquiera puedes, digamos, por así decirlo, compensar, porque ya no hay nada que pueda hacer. Creo que lo único que podría llegar a hacer es al menos tener un consenso para, digamos, ya no pelear más, o sea, para terminar ahí la pelea. Pero de ahí, digamos, el asunto ya de volver a hacer, o sea, digamos, tú decirle, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? No creo que haya, bueno, en ciertos casos, ¿no? Donde también tú no puedes regresar a lo que era antes. Entonces también saber reconocer que no siempre puedes tú arreglar lo que hiciste y que entonces a veces lo que tú puedes hacer es básicamente decir, o sea, ya pedir perdón, ¿no? O que te pidan perdón, pero de ahí ya nunca más, digamos, volver a tener ese contacto con esa persona. Porque creo que eso es mejor, porque incluso si tú no sabes si la otra persona va a cambiar, o sea, lo que hizo va a cambiar, si la persona lo dice sinceramente, entonces a veces es mejor dejar también ahí la relación, sea esta familiar, como amistad o amorosa, también dejar ahí ese tipo de relación, porque a veces el perdón no es que vuelve a unir, sino a veces el perdón lo único que hace es, digamos, cierra un capítulo para que tú puedas continuar tu vida tranquilamente y también la otra persona. Entonces, el perdón no siempre es algo mágico que vuelve a conectar, sino es algo que ya, digamos, que o sea, separa caminos. No sé, ¿qué opinas? Sí, tienes razón, es como que depende de qué tan grave haya sido o hay cosas que a veces sí estas personas es como que dicen, ok, estaré en una relación con una persona siempre y cuando como que nunca me haga esto, como yo que sé, nunca me sea infiel o nunca, no sé, me engañe, lo que sea, o me mienta o cosas así, o sea, siento que hay cosas que a veces no perdonamos. Y como tú dices, o sea, es verdad, hay veces en las que no, simplemente no se puede volver y como que toca terminar, como tú dices, cerrar el capítulo de la vida y, o sea, cerrar ese capítulo y seguir, ¿no? Y otra cosa que estaba pensando es que la palabra perdón es tan fuerte que yo siento que a veces como que lo tenemos tan normalizado como, o sea, siento que una cosa es pedir disculpas y otra pedir perdón. No sé si comparten mi idea, porque, o sea, siento que el perdón es una palabra fuerte, o sea, como con bastante significado, con mucho peso. Y ahí me pasa
que, o sea, últimamente me estoy dando cuenta de que yo pido perdón por todo. O sea, como, por ejemplo, me pasó que con mi compañero de controles de lectura, la primera vez que nos vimos, o sea, ni nos conocíamos ni nada. Y me acuerdo que ese día yo estaba estresada por algo de la U. Y entonces yo estaba así como que súper ansiosa porque no había hecho un deber y no sé qué. Y entonces él me pregunta, ¿qué te pasa? Y yo de la nada le empecé a contar, o sea, yo hablaba todo el rato. Y yo le dije, oye, perdón por contarte mis cosas. Y luego le decía como, perdón por hablarte mucho, perdón por quitar tiempo y no hacer el control o cosas así. Y es como a veces como que uno, a mí me pasa que a veces pido perdón como por ser yo. Ya, como algo así, no sé si les ha pasado. Y entonces mi compañero me dice, pero ¿por qué me pides perdón? O sea, como que tú utilizas mucho la palabra perdón, así como si fuera cualquier cosa. O sea, pides perdón por cosas de las que no deberías pedir perdón. Y entonces sí, yo creo que a veces tenemos como tan normalizadas decir como, ay, perdón, o cosas así, como si fuera como algo chill, cuando realmente siento que es una palabra bastante fuerte y como que últimamente me estoy dando cuenta o sea, de eso como en mi personalidad. No sé qué opinas. Sí, yo creo que sí. Eso me recuerda, por ejemplo, cuando yo estaba en la escuelita y tenía una profe de religión que ella se enojaba cuando uno decía perdón, porque, por ejemplo, alguien llegaba tarde y decía perdón por llegar tarde. Y ella decía, no, el perdón solo se lo pide a Dios y a las demás personas se le pide disculpas o lo siento o así. Entonces, sí, sí era, o sea, yo creo que sí, es como que tiene su cierto peso, al igual como que el te quiero y el te amo, como que tienen diferentes pesos. Ajá, entonces... Sí, yo creo que, o sea, está bien, ¿no? El hecho de que pedir perdón es un poco más fuerte, pero a veces como que el léxico, no sé, nos limita mucho. Entonces, si es que una palabra la usas con cierto significado y con cierta intención, con que venga del corazón, yo creo que está bien. No importa si es que la repites mucho o no sé, si te hace feo para ti o te es feo para los demás. O sea, yo creo que con que la intención sea buena, sea noble, yo creo que está bien. Sí, yo creo que ese es el punto, ¿no? De tal vez el perdón como tal, que sea desde adentro del corazón, no solo por decirlo. Sí, yo también creo que hay una sutil diferencia entre disculpas y perdón, ¿no? No sé si hay algo, algo quizá gramatical o un asunto del léxico, o sea, pero de ahí creo que de manera, digamos, como sociedad, nosotros vemos que las disculpas y el perdón con diferente tipo digamos así, de intensidad. O sea, una disculpa tú dices, por ejemplo, en algo que es muy simple, digamos, llegaste tarde, digamos, a las clases, pues pide disculpas, porque es algo que, o sea, puede incomodar, ¿no? Pero no es algo que le afecte tanto a la persona como tal, o sea, no le afecta a su identidad, a su ser, sino más bien afecta a un ambiente que no te identifica tanto. Entonces yo creo que las disculpas también van siempre y cuando se hacen algo simples y que no te afecten a ti como persona, que no te afecten a ti como, digamos, como tu identidad o como alguien, como tu ser, no, sino que son cosas, por ejemplo, eventos, digamos, casuales que no representan un mayor peso. Entonces creo que el perdón se puede utilizar también en el asunto de cuando es algo ya un poco más grave, que tiene, digamos, ya un tipo de vínculo un poco más fuerte. Aunque también depende, como dices tú, del asunto de cómo lo digas. O sea, si es que es sincero, si es que también es algo que viene desde tu conciencia, o sea, que tú lo dices porque de verdad sientes que necesitas pedir perdón o solo lo haces por compromiso o por no parecer mala persona, pero en realidad en el fondo no sientes nada. Entonces también creo que depende también la manera en que tú lo dices, y también eso también queda en tu conciencia. Si tú lo dijiste de manera auténtica, entonces a lo mejor tú te sientas un poco más, por así decirlo, limpio, o sea, que te sientes ya no con ese peso que estabas cargando, pero también depende mucho de cómo la persona tenga su sentido de moral, o sea, si es que le importa lo que hizo o no le importa lo que hizo. Yo creo que como personas normales, digámoslo así, creo que sí tenemos ese tipo de cargo de conciencia. Entonces sí nos afectaría si decimos perdón de manera, digamos, somera, o sea, que le dices sin necesidad de sentir. Sí, 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 tiene mucho que ver. Por ejemplo, eso creo que también se relaciona un poco am, con un poco las cosas que dice la religión budista, porque en autoconocimiento nos mostraban como que
lo que habla un poco esto de la religión y nos decían que uno de sus principales preceptos es que no deben esperar nada. Es como que el resultado no es la meta. Es como que lo importante es el proceso como tal. Entonces, yo creo que si, como tú decías, disculparte solo por compromiso sería como que esperar el resultado de que ya la persona esté feliz. Entonces, es como que sí, a veces eso no está muy bien del todo porque a fin de cuentas las palabras resuenan en nuestra mente consciente y también inconsciente. O sea, hay cosas que nosotros nos damos cuenta cuando una persona dice algo y hay cosas que no nos damos cuenta. Entonces, muchas veces las cosas que no nos damos cuenta generalmente son estas pequeñas sutilezas que existen en el tono, en la forma, porque sí, es como que damos el perdón y si no es completamente sincero, pues no nos va a llenar del todo. Incluso esperar que la otra persona nos hace como que, como les decía, que se sienta bien por nuestro perdón también es un poco egoísta a fin de cuentas, ¿no? Porque es como que nos liberamos para sentirnos bien nosotros y ya, es como que la otra persona se ha de curar sola, ¿no? Entonces sí, también creo que es complicado ese aspecto. Sí, total, tienen razón los dos. Y otra cosa que les iba a decir era la pregunta 4 del libro. Mencionaba que, o sea, ¿con qué libertad expresas palabras de afirmación en otras relaciones? No sé, ¿qué opinan ustedes? Está interesante esa pregunta. Yo creo que a mí sí se me dificulta un poco, porque, no sé, no estoy acostumbrado a hacerlo regularmente. Entonces, por ejemplo, la anterior semana una amiga fue con una chompa de cuero así súper chévere y yo dije en mi mente así como que, oh, sí está súper chévere, pero nunca le dije, ¿no? Entonces, yo creo que a veces sí deberíamos expresar un poco más lo que pensamos, lo que sentimos, porque tal vez guardárnoslo no nos hace tanto bien a nosotros, ¿no? Eh, Tal vez acumular esos pensamientos, esos sentimientos, tal vez no nos hacen tan bien y es como que, como decía en el libro, como que empezar nosotros a dar el primer paso con esto de las palabras de afirmación, puede hacer incluso que la otra persona reaccione sobre nosotros también. Y yo creo que sí, es como que a veces debemos soltarnos un poquito más. Y bueno, yo creería que de mi parte trataría de hacerlo, como que soltarme un poquito más con mis pensamientos, las cosas que pienso positivas de las personas, siempre tratar de decirlas más constantemente. Sí, tienes razón, porque a mí me pasa que a veces yo no digo las cosas como porque me da pena, o sea, como me da vergüenza, como chuta, y si esa persona me ve raro porque le digo un cumplido, o si esa persona como que se siente incómoda, o como que me dice, oye, ¿y esta man, por qué me decía eso? Entonces, es como, siento que pasa mucho en clase, por ejemplo, no sé. Y entonces es como que uno se lo piensa dos veces y como tú dices, hay cosas que uno se guarda, ¿no? Y, o sea, como no sé, ponte y tal vez por decirle esa palabra de afirmación a tu compañero se hacían mejores amigos. O sea, te pudiste haber perdido una increíble amistad, por ejemplo. Y como por el simple hecho como de sobrepensar si decirlo o no decirlo, te pierdes esa oportunidad, tal vez. Y es como a veces toca pensar como, bueno, o sea, intentémoslo, ¿no? No perdemos nada intentándolo. Entonces, creo que, o sea, en mi caso, creo que lo voy a tomar como un consejo como a mí misma y como que voy a intentar, como tú dices, también mejorar en ese tema, de saltarme un poquito más. Porque, o sea, como de todos estos lenguajes del amor con el que yo más me identifico es como el tiempo de calidad, que creo que ya lo habíamos hablado igual en el control anterior. Pero sí, es como que yo me siento identificada 100% con ese. Pero, o sea, como tú decías, yo creo que sí, toca como tener un poco más de libertad como en ese sentido. También más que nada como para tener como un equilibrio y tal vez, digamos que las otras personas que sientan como que es recíproco ya, por así decirlo. Bueno, sí, igual un asunto de expresar o sea, tus palabras de afirmación en tus relaciones. Yo creo que, bueno, tampoco soy así mucho de expresar. Por ejemplo, hablabas tú de que una compañera tuya creo que tenía la chompa, entonces te parecía que, o sea, se veía bien, ¿no? Pero en mi caso yo no me fijo mucho en cosas así muy, o sea, no me fijo mucho tanto en cómo se visten o qué tienen de nuevo o qué tipo de maleta llevan, por ejemplo. Entonces yo no, sea, yo no voy a, como decir, cumplidos por lo que tú tienes superficialmente. Me suelo fijar en otras cosas, por ejemplo, digamos, no sé, tú dices algo
digamos, me llamó la atención, entonces ahí me surge o sea, como que, digamos, el interés de hablarte o decirte algo. Entonces yo creo que también puede tomarse como, digamos, como sería, no sé cómo sería la palabra, o sea, que desinterés, por ejemplo, pero no es tanto así porque, o sea, creo que también depende del tipo de persona, ¿no? Pero no es que yo te odio o no o no, no sienta necesidad de estar contigo por, se fue. A ver, pongámosle pausa a la reunión para esperarle un ratito, porque tal vez se le apagó la compu como te pasa a ti o se le fue el internet. Ya, ahí, Ya. Hola chicos, se me murió el teléfono. ya, no te preocupes. Creo que estaba No, hablando Juan Esteban. Sí. me iba diciendo entonces del asunto de no fijarte en cosas así poco, o sea, no fijarte mucho. En cambio, igual no soy tanto de expresar mucho elogios o palabras de aliento, tanto porque, como tú dices, a veces da un poco de vergüenza o incomodidad, ¿no? Porque, no sé, eso es un sentimiento, ¿no? Entonces también creo que, o sea, podría intentarlo, ¿no? Podríamos intentarlo. A lo mejor, como dices, puedes conseguir un amigo, un nuevo amigo, que a lo mejor no te imaginas, ¿no? Pero también, o sea, sí, yo creo que sería bueno también, como dice o sea, el profesor, que a veces que sea un poco incómodo, también te puede ayudar a, a tener otro tipo de, digamos, de oportunidades en la vida. Sí, y yo creo que así como es importante también conocer de todo en la vida, así de conocimiento general, de ser importante también conocer de todo en formas de amar, porque eh, siempre nos vamos a encontrar con personas diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que hacerlas sentir bien, ujú, no está mal, es como que es algo bueno de la vida, ser como que positivos, verle ese lado. Entonces, si es que logramos también hacer feliz a una persona de esa manera, pues yo creo que está muy bien también. Sí, chicos, es verdad. Y es complicado a veces entender cómo las otras personas y así, pero creo que es necesario porque somos seres sociales. Como creo que nacimos para ellos, es lo que nos hace humanos. Entonces, bueno, yo creo que ya como que damos por terminada la reunión porque con el tiempo vamos súper bien. Entonces, si nadie tiene nada más que decir, Y yo creo que no, yo creo que solo me quedaría con eso de acoplar esto de las palabras de afirmación y ponerlo en práctica. Eso ujú, nada más. sí, sí, Igual, o sea, tratar de poner en práctica, ¿no? O sea, a veces no siempre se puede, ¿no? Tampoco puedes fingir ser alguien que no eres, pero tratarlo y si funciona, y te sientes cómodo con eso, pues yo creo que puede funcionar, ¿no? claro. Ujú. Pero bueno, eso chicos. Gracias Edgar. Hasta aquí nuestro video de la reflexión de hoy. Sí, sería gracias Edgar por escuchar también y cuídate. Cuídense ustedes también. Chao, chicos. Gracias. Chao, chicos.